El podcast quincenal de Pobremundo.com. Un recorrido por los libros del ayer y de hoy. Iniciamos hoy este espacio de difusión, este espacio de compartir con cada uno de ustedes lecturas que hemos tenido, lecturas que nos gustaría sugerir y al mismo tiempo difundir diversos títulos que llegan a nuestra mesa de trabajo aportados por distintas editoriales y distribuidoras de nuestro país. Una vez al mes dedicaremos parte de este espacio a homenajear a aquellos autores que en el 2020 cumplirían 100 años. De forma particular, nuestra mirada recaerá sobre Idea Vilariño, Mario Benedetti y Julio da Rosa. Estos tres autores destacan durante el 2020 por ser uruguayos, pero lo haremos con otros escritores también que estarían cumpliendo su centenario, como pueden ser el poeta Paul Celan o la escritora brasileña Clarice Lispector. Es así que en los libros del Pobre Mundo haremos los comentarios, el análisis de aquellos libros o de las últimas lecturas que hemos tenido y que queremos compartir con todos ustedes. En Mesa de Novedades estaremos aportando simplemente un adelanto de aquellos títulos que nos hacen llegar a nuestra mesa de trabajo, con el compromiso, de alguna forma, que una vez leídos y que consideremos oportuno, reseñarlos con mayor profundidad. Finalmente, y con cierta frecuencia, con seguridad, estaremos en un espacio que llamaremos de relecturas de aquellos libros que nos marcaron de alguna manera y que con el tiempo volvemos a sacar de los estantes para poderlo leer desde otro lugar, con otra edad y con otra mirada. De esta forma, entonces, nos echamos a andar y, como decía Althusser, puesto que no hay lecturas inocentes, empecemos por confesar de qué lecturas somos culpables. Mesa de Novedades. Títulos publicados recientemente que nos acercan editoriales y distribuidoras. De editorial Anagrama Rewind, de Juan Tallón. Un viernes de mayo, con visos de ser un día perfecto, se produce una explosión extraña en un edificio de Lyon. En uno de los pisos del inmueble, que queda reducido a escombros, vive un grupo de estudiantes de distintos países que esa noche celebraba una fiesta. Paul, alumno de Bellas Artes. Emma, perseguida por la tortuosa historia de su familia española. Luca, fascinado tanto por las matemáticas como por el ciclista Marco Pantani. E Ilka, una estudiante que dejó Berlín con solo su guitarra a cuestas, son los inquilinos de una vivienda muy frecuentada por los universitarios de la ciudad. En el domicilio vecino, también afectado por la explosión, reside una discreta familia marroquí, en apariencia bien integrada en la vida francesa. La novela explora lo sucedido desde varios puntos de vista. A través de 5 narradores, víctimas y testigos, conocemos qué ocurrió esa noche de viernes, así como sus consecuencias a lo largo de los 3 años siguientes, hasta cubrir con sus relatos cada ángulo muerto de la explosión. Rewind indaga en la posibilidad o imposibilidad de rebobinar, en los fantasmas personales, en los golpes de azar, en la persona que al final no somos, en los secretos que deben o no deben contarse y en la capacidad de las personas para rehacerse cuando se rompen. La novela es una maniobra de espionaje de los mecanismos de la propia vida, que cambia sin avisar, gira, salta por los aires y te destruye sin que estés preparado, y de manera igual de incomprensible o más, si eso no acaba contigo, permite que te rehagas y sigas adelante. Juan Tallón nació en Ourense en 1975. Es licenciado en Filosofía, ejerce el periodismo y ha colaborado en medios como El Progreso, El País y la cadena SER. Es autor de varios libros en gallego y en castellano ha publicado obras de no ficción como Libros Peligrosos y Mientras haya bares, y las novelas El váter de Onetti, Fin de poema y Salvaje Oeste. Envíanos tu comentario por WhatsApp 094 090 711. Principios de un pensamiento crítico, de Didier Eribon, de editorial El Cuenco de Plata.
De reflexiones sobre la cuestión gay, a Regreso a Reims y la sociedad como veredicto, Didier Eribon ha puesto en el centro de sus obras varios temas esenciales: la formación del sujeto, el inconsciente y el autoanálisis, el sistema escolar, las clases e identidades sociales, las categorías de la política y los movimientos sociales, la tradición crítica. Los ensayos que componen este volumen explicitan y sistematizan el proyecto situado en el fundamento de estas investigaciones, el de elaborar una teoría radicalmente histórica y social de las subjetividades individuales y de los grupos, de la lógica de la dominación y de la resistencia. En una combinación de referencias teóricas y literarias, esta obra enfrenta y despliega todas las implicaciones de un pensamiento realmente sociológico y político. Renueva de tal modo la reflexión sobre una serie de cuestiones que están en el centro del debate a escala internacional y propone definir las condiciones de un pensamiento crítico. Didier Eribon es filósofo, sociólogo y profesor en la Universidad de Amiens. Ha escrito numerosos libros, entre ellos Reflexiones sobre la cuestión gay, Una moral de lo minoritario, Regreso a Reims y la sociedad como veredicto. Seguinos en Instagram y Facebook como @pobremundo. Los libros del pobre mundo. Lecturas destacadas que merecen el análisis y el comentario. Reseñas a cargo de Sergio Requel. Queremos comenzar en esta sección de los libros del pobre mundo comentando con todos ustedes uno de los libros que creemos han sido de los más destacados que han llegado en el último tiempo a nuestro país. Nos estamos refiriendo a Klaus y Lucas, de Agota Christoph, de Libros del Asteroide, una trilogía casi involuntaria de la autora que había llegado a estas latitudes desde hace un buen tiempo ya por Ediciones El Aleph. Klaus y Lucas reúne la trilogía, las 3 novelas compuestas por El Gran Cuaderno de 1986, La Prueba de 1988 y La Tercera Mentira de 1991. Decimos que es casi involuntaria porque es una trilogía fundamentalmente editorial, una jugada editorial que reúne las 3 novelas que, si bien tiene a los mismos personajes y una línea común de tiempo, se pueden leer perfectamente de forma independiente. Estamos quizás ante uno de las autoras más interesantes, poco conocida, además, que en El Gran Cuaderno, creo que de la trilogía la mejor novela, ella afirma que cuenta, o lo que narra, la novela era mi infancia, lo que quería describir, lo que yo viví junto a mi hermano Shem. Es puramente biográfico, dice, aunque reconoce más adelante en una entrevista, no es precisamente su novela más autobiográfica. Klaus y Lucas son 2 hermanos gemelos que al inicio de la guerra su madre los da a cuidado, en custodia a su abuela, que no la conocen hasta ese momento, y que es apodada la bruja y que además tiene la fama de haber matado a su marido. Estos 2 niños se convierten en autodidactas, trabajan en lo que sean, no estudian, se autoimponen castigos, pruebas dolorosas y pierden la inocencia trabajando cotidianamente al mando de una abuela bastante déspota. Hay algo que es excepcional de esta novela y que carece casi de adjetivos. La autora escribió varias obras de teatro y basa en buena medida en los diálogos, en que las cosas no se explican, simplemente se muestran. Hay una técnica de escritura de obras teatrales en esta novela, ¿no? Se escribe en la primera persona del plural y está desadjetivada absolutamente, es bien precisa, directa, y bueno, realmente cuenta con una historia extraordinaria, con frases minimalistas, muy breves capítulos, y que situaciones con una sola línea cobran vida que son realmente excepcionales. Creo que de las 3
es la que más destaca y que sin duda alguna es la que condiciona casi la lectura de las próximas dos que contiene el libro. La prueba, que es la segunda novela, es la historia de Lucas, que se inicia precisamente donde terminó, el Gran Cuaderno. Es un continuo, sin capítulos, fragmentado. Parece ser, en principio, una novela más trabajada. Digamos que en ella vamos a ver ya a un adolescente y a un joven donde se responsabiliza de un niño discapacitado que se llama Matías. Matías es fruto de un amor incestuoso, un monstruo que soportará continuas vejaciones en la escuela. Y al igual que Klaus y Lucas, Matías se refugia en la escritura. La prueba, digamos que tiene la característica fundamental de ver la vida después de la separación de los gemelos, ya que uno de ellos cruza el telón de acero y desaparece de la historia, o al menos desaparece de esta novela La Prueba. De las tres, digamos que parece ser la que tiene mayor dedicación en lo técnico y se encuentra en una línea un poco más abajo del Gran Cuaderno, pero de una lectura absolutamente amena también. En la tercera mentira nos vamos a encontrar con una narración más convencional, pero que argumentalmente desarma todo lo que leímos antes en las dos anteriores. Todo lo relatado parece ser falso hasta entonces, y los gemelos no son más que uno mismo, una misma conciencia desdoblada que contempla el suicidio como única salida racional a una realidad de descomposición continua. El vínculo que se puede establecer entre los hermanos es agonizante y quizás se convierte en una alegoría de las fuerzas que han separado a Europa en la Segunda Guerra Mundial. En lo personal creo que es brillante el giro que da Agatha Christoph en esta última novela, de una complejidad absoluta y que nos hace cuestionar las 300 páginas anteriores que hemos leído, dividido en dos novelas, ¿verdad? Esta última está dividida también en dos partes. La primera se narra en presente y en primera persona por Klaus, que llegaremos a creer que es Lucas, ¿verdad? Y hay algo que dice que me parece que resume en buena medida lo que el libro pretende. Dice: todo es mentira. Sé perfectamente que en esta ciudad, en casa de la abuela, yo vivía solo, que ya entonces imaginaba que éramos dos, mi hermano y yo, para hacer soportable la insoportable soledad. Todo termina transformándose en un juego de espejos en la memoria del narrador, que, vuelvo a decir, terminamos sin saber, o quizás terminamos sabiendo quién es. Agatha Christoph escribió poesía en húngaro, que fue su idioma natal, mientras que la prosa la hizo en francés, la lengua de acogida. Lucas, que fue quien cruzó la frontera, aprendió pronto su nueva lengua. Y Klaus no se fue y escribe poesía desde joven, permaneciendo en el país, en el idioma y en la trágica historia familiar. De nuestra parte, lo único que les podemos decir es que es una novela extraordinaria, una trilogía extraordinaria, y que recomendamos desde ya su lectura. Ingresá a nuestro sitio web www.pobremundo.com. Mesa de novedades. De editorial Impedimenta, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak. Plena de emoción y crudeza, Tatiana Tibuliak muestra una intensísima fuerza narrativa en este brutal testimonio que conjuga el resentimiento, la impotencia y la fragilidad de las relaciones materno-filiales. Una poderosa novela que entrelaza la vida y la muerte en una apelación al amor y al perdón. Uno de los grandes descubrimientos de la literatura europea actual. Alexi aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Alexi
no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés. El rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo? Este es el relato de un verano de reconciliación, de 3 meses en los que madre e hijo por fin bajan las armas, espoliados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo mismo. Tatiana Antibuliak nació en Moldavia, hija única de un periodista y de la correctora de un periódico. Ya en la universidad empezó a colaborar con medios en calidad de traductora, correctora y reportera. Se dio a conocer en 1995 cuando empezó la columna Historias Verdaderas en el periódico Flux. En 1999 empezó a trabajar en televisión, donde consolidó su papel dentro del periodismo de corte social. Su primer libro de relatos, Fábulas Modernas, se publicó en el 2014. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes es su primera novela e impactó a crítica y lectores y se consideró un auténtico fenómeno literario en Rumanía. El podcast de Pobre Mundo. Envíanos tu comentario por WhatsApp 094-090-711. De Editorial Siglo XXI, Guatemala, Ensayo General de la Violencia Política en América Latina, de Eduardo Galeano. En 1967, un jovencísimo Eduardo Galeano emprendió un viaje que marcaría su carrera como periodista y su sensibilidad política para siempre. Pasó varios meses en Guatemala con el objetivo de entrevistar a los líderes de los 2 grupos guerrilleros, la FARC y el MR-13, que desafiaban a la élite político-militar en el poder desde 1954, cuando el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz había transparentado de manera inequívoca y brutal el intervencionismo estadounidense en América Latina. Este libro, que Siglo XXI rescata más de 50 años después de su publicación original, es el relato de aquella experiencia, una crónica periodística fascinante que anticipa el estilo que luego consagraría a Eduardo Galeano y a la vez un riguroso análisis político internacional que en conjunto subrayan la idea central del autor. Guatemala fue en aquellos años de Guerra Fría el laboratorio de la barbarie y la violencia que en la década del 70 se extendería por todo el continente. Guatemala es el rostro torpemente enmascarado de toda Latinoamérica, la faz que exhibe el sufrimiento y la esperanza de estas tierras despojadas de sus riquezas y del derecho a elegir su destino, escribió Galeano en esta obra que de varias maneras es un antecedente directo de las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano nació en Montevideo en 1940. Desde 1973 a 1985 se exilió en Argentina y en la costa española. Entre sus obras se destacan especialmente Las venas abiertas de América Latina y Memorias del Fuego. Murió en Montevideo el 13 de abril del 2015. Seguí escuchando el podcast de Pobre Mundo. Los libros del Pobre Mundo. El segundo libro que vamos a comentar con todos ustedes es un título recientemente aparecido o traído a nuestro país de Editorial Akal de España. Se llama El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, del sociólogo Atilio Morón. Vamos a ver si ponemos también en nuestra página algún link que permita ver el video de la presentación de este libro en España y en distintos lugares. ¿Qué podemos decir? Bueno, en primer lugar es una respuesta al libro de Vargas Llosa, publicado hace un par de años, La llamada de la tribu, donde el escritor peruano intenta justificar lo que ha sido su viraje ideológico de la década del 60 al 80, ¿verdad? Y dice que no se le hubiera ocurrido escribir ese libro si no hubiera leído hace más de 20 años el de Hacia la estación Finlandia de Edmund Wilson,
donde hace el camino un poco distinto, que es la historia de las ideas socialistas del escritor norteamericano. Un libro además emblemático, de muy difícil acceso hoy y excelente, que en algún momento vamos a ver si podemos también reseñarlo en este espacio. Atilio Borón lo que hace de alguna manera es refutar esa historia intelectual que el propio Vargas Llosa asume, de que lo que está haciendo es escribiendo una historia personal, intelectual personal, de las ideas que más influyeron en él. Luego de haber y de comentar muy por encima su participación dentro del Partido Comunista Peruano o lo que fue su apoyo a la Revolución Cubana. Atilio Borón lo que hace es de alguna manera noquear a Vargas Llosa desde muchos aspectos, empezando por nombrar opiniones similares a la de Borón, que reconoce en Vargas Llosa un brillante escritor, un escritor difícil de igualar, pero que en sus opiniones políticas deja muchísimo que desear. Por ejemplo, mencionará a César Gaviria cuando decía: a veces al leer a don Mario tengo la impresión de que su capacidad de análisis político es proporcionalmente inversa a sus logros literarios y debería oír con más frecuencia el refrán que a todos nos enseñaron de chico: zapatero a tus zapatos. Varias veces o en varias oportunidades también Borón recuerda aquello que afirmaba Octavio Paz de ocurrencias, que las denominaba los productos del intelecto que no podían ser caracterizados en rigor como ideas. Y en ese sentido Borón hablará en muchísimas páginas de las ocurrencias de Vargas Llosa, llevándolos incluso al plano etimológico del análisis, y además demostrando de por qué son ocurrencias y no son ideas. Hay algunos apuntes que tomé del libro, vale la pena su lectura. Vuelvo a decir, Borón recorre cada uno de los intelectuales que Vargas Llosa menciona en su libro y hace su propio análisis, empezando por uno brillante sobre Adam Smith, incluso sobre Ortega y Gasset o sobre Isaac Berlin. Sin embargo, hay algo que es bien interesante, y es la mención a una entrevista en 1971 que Vargas Llosa dio a Caretas, una revista limeña. Ahí aclara por qué se aleja del Comité de Casa de las Américas. No olvidemos que Vargas Llosa siempre mencionó como el gran motivo de su alejamiento de la Revolución Cubana a lo ocurrido con el escritor Eberto Padilla. Y en esa entrevista, que es posterior a lo que sucedió con Padilla, dice: cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar la Revolución Cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la Revolución Latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es, ni puede ser un acto hostil contra la Revolución Cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. Y termina agregando, diciendo: es en uso del derecho socialista y revolucionario que he discrepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural, que he criticado lo ocurrido con Eberto Padilla y otros escritores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que lo crea legítimo, porque esa es mi obligación como escritor. Pero que nadie se engañe. Con todos sus errores, la Revolución Cubana es, hoy mismo, una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana, y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. Se escuchó, ¿no? Esto está tomado de una entrevista, repito, que del año 1971, y a partir de ella, Borón lo que hace es casi despiadadamente atacar todos los flancos de Vargas Llosa, viendo la falsedad de algunas de sus declaraciones, cuando siempre o históricamente ha utilizado el argumento del caso Padilla para
plantear su alejamiento de la Revolución Cubana. Esta entrevista demostraría que no es así. Lo que Borón también se pregunta es qué pasó durante desde el año 71, por ejemplo, hasta los 80, cuando tenemos a un Vargas Llosa que sale en una defensa tremenda de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan, ¿no? Incluso Borón dice que no hace falta ser un crítico despiadado para anotar la abismal andropausia intelectual que significa tener primero como referentes y mentores en su Perú natal a un Sartre o a un Camus, para luego canjearlos, irreparable ultraje de los años mediante, dice que fue una expresión que leyó de Alejo Carpentier, por Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La verdad que resulta bastante incomprensible la defensa de Vargas Llosa de algunos personajes como estos. Y en su propio libro deja mucho que desear también el conocimiento y la profundidad que da a las ideas de los divulgadores del liberalismo. Yo creo que la síntesis un poco que hace Borón luego de algunos cientos de páginas, donde, repito, analiza uno a uno los autores que Vargas Llosa va poniendo como referentes de su viraje hacia el liberalismo, hay una síntesis bien interesante que Borón dice: no hubo en la historia un solo teórico del liberalismo que fuese al mismo tiempo un apologista de la democracia. Una y otra son casi completamente distintas, que no se superponen, sino que se repelen mutuamente. Más liberalismo significa menos democracia, más democracia, menos liberalismo. Esa confusión ha sido una de las grandes victorias ideológicas del neoliberalismo, cuyo remate sintetizó muy bien Friedman cuando dijo que capitalismo y democracia eran tan solo dos caras de una misma moneda, para luego terminar afirmando que los liberales son por definición muy conservadores también. Dice: cuando el capitalismo corre riesgo, apoyan lo que sea, incluso a Pinochet, como hizo Hayek o Vargas Llosa, llamando a un golpe de Estado en Venezuela. Podrán darse aire de progresismo descafeinado en algunos temas más propios del ámbito de la cultura, la ideología, los usos y las costumbres. Pero cuando se llega al fondo de la cuestión, y el fondo es el sostenimiento o la superación del capitalismo, los liberales se convierten velozmente en conservadores. Bueno, recomendamos la lectura de Atilio Borón, de este libro, que por cierto deja al final algunas afirmaciones que también son cuestionables, en especial cuando, aludiendo a lo que es la influencia o el acaparamiento de la CIA de determinados intelectos, termina por mencionar a Orwell y dando a entender que 1984 y Rebelión en la Granja fueron escritos un poco con un Orwell cooptado por la CIA, algo que realmente en lo personal es la primera vez que lo escucho, y podrá haber documentación que pruebe lo que Borón dice. Lo que no quita es que estamos hablando de dos obras excepcionales del escritor británico. Dicho esto, y como siempre decimos, nos parece que es un libro que confronta, que dialoga, que debate, y en estos tiempos parece por demás interesante leer a este Atilio Borón y a esta respuesta al hechicero de la tribu de Vargas Llosa, que se destaca fundamentalmente dentro de los últimos títulos que han llegado a nuestro país. Envíanos tu comentario por WhatsApp 094 090 711. De esta forma damos por finalizado nuestro primer podcast y esperemos haber cumplido el objetivo, que era despertar en ustedes el interés por aquellas lecturas que pretendimos compartir. Por otra parte, les recordamos que visiten nuestra página www.pobremundo.com, donde iremos subiendo materiales, reseñas escritas y algunos trabajos multimedia para compartir también con cada uno de nuestros lectores y de nuestros escuchas. Esperamos encontrarnos nuevamente
en 15 días en este espacio del podcast quincenal de pobremundo.com. Hasta entonces.